El poder de las historias construye puentes, sana heridas, aclara cualquier malentendido y a la vez intenta definirnos. El propósito de este proyecto, Hispanos Adventistas, es el de aclarar la idea equivocada que algunos tienen del adventismo. Somos seres humanos, al igual que todos. Sentimos, vivimos, luchamos con nuestra fe y con Dios mientras intentamos descubrirnos. Por esa razón entendemos y aceptamos el concepto erróneo e incompleto que se pueda tener de nosotros. La presentación de nuestras historias a través de un lente adventista intentará humanizarnos y exponernos por lo que somos. Personas que caminamos en este mundo. Personas que fallamos, dudamos, mientras vamos en pos de una luz que nos marca el camino. Y sentimos que su atracción y en su presencia estamos seguros. Acompáñanos y sé testigo de cómo al exponernos vulnerablemente nos identificamos. La cultura enmarca nuestro cuadro. El lienzo se va estirando en nuestros años de formación, de acuerdo a nuestros intereses, a nuestra enseñanza. Los colores que se utilizan dibujan nuestras experiencias, pero al cambiar la paleta de colores, cambiamos con las tonalidades nuestras vivencias. Y si no nos ajustamos a la nueva dinámica de luz, incluso podemos quedar atrapados dentro del marco. Después de mucho intentar y de mucho desearlo, a los 24 años pude salir de mi país natal, Cuba. Fue un viaje difícil, una travesía un poco traumática, pero logré mi sueño de pisar tierra americana y de lograr mi sueño, vivir en un país libre donde pudiera profesar una religión con libertad, decir lo que quisiera con libertad, estar de acuerdo o no con la política, con la gente, donde yo pudiera ser un libre pensador, algo que no podía ser real en mi país. Hasta que llegué y lo logré. Lo logré y llegué a la Florida cargado de sueños, de emociones encontradas. Pero al entrar en la realidad que estaba viviendo, me di cuenta que había algo que yo no había calculado. Y fue el encuentro con una nueva cultura totalmente diferente a la mía. Totalmente diferente a todo lo que yo había conocido. Incluyendo el idioma, que era totalmente nuevo. Yo para nada hablaba inglés. Y llegar a un país y empezar desde lo más bajo de la sociedad. Muchas personas cuando uno llega ahí, quizás te menosprecian. Me encontré con el racismo. En alguna ocasión me arrestaron por no saber hablar inglés. En una gas, estaba un día echando gas y llegó un oficial de migración y habló conmigo. Yo no sabía nada de inglés. Le di mi licencia y recuerdo que me dijo que eso no era un documento de migración, eso era un permiso para manejar, y me llevó preso en una patrulla de policía para una unidad. Hasta que hicieron una investigación, se dieron cuenta que yo estaba legal y entonces me soltaron. Después de ahí pues fueron muchas cosas que me hicieron sentir que quizás no valía nada por no saber hablar inglés, ser inmigrante, no tener dinero, las amistades, la gente te discrimina, a veces hasta la iglesia misma te discrimina. Gente que, no sé, son cosas que le pasan a uno y al final pues te ayudan a crecer. A mí en lo particular me ayudaron a crecer, pero en ese momento no lo entendía. En ese momento fue difícil y mi carrera profesional se había parado, no podía hablar, no podía expresarme, no podía leer o escribir el idioma del pueblo. Y pues nada, allí me enfrenté con todo eso. Fue una crisis emocional, una crisis interna, donde a veces quería regresar, pero me caí en cuenta de que no, que ya yo no pertenecía allá, que yo no era de allá y que nunca iba a ser feliz allá. También me enfrentaba con que quizás nunca iba
a salir adelante en la sociedad en que estaba, en que quizás nunca iba a hablar el idioma, que toda la vida iba a ser pues nadie, que no iba a ser nadie. Y de eso se trató una crisis emocional que enfrenté aproximadamente por un año. Fue muy difícil ahí en lo que trataba de encontrarme conmigo mismo y también con Dios, porque soy cristiano y creo en Dios. En medio de todo eso la fe jugó un papel relevante. Confié mucho en Dios, aunque realmente me sentía triste y había muchas cosas que no entendía, pero conté con Dios para eso. Y aunque quizás estuve en la calle prácticamente como homeless, pude levantarme con ayuda de Dios. Siempre así lo creo porque soy cristiano. Alguien me llamó y me dijo que había una universidad en Alabama, una universidad adventista, donde había un programa para hispanos, como yo, que quizás no tenía un buen inglés y que quizás eran recién llegados. Y pues no lo creí porque ¿cómo voy a estudiar en una universidad donde hay que pagar mucho dinero y yo no tenía nada de dinero y tampoco entendía nada del idioma? Y me costó creerlo, pero decidí venir, decidí ir a la universidad y wow, fue increíble. Gracias a Dios, después de estar 2 años y medio aproximadamente en este país, Estados Unidos, me encontré conmigo mismo. Encontré en aquel lugar una familia. Había un grupo de cristianos, una iglesia hispana con gente maravillosa, donde pude comerme una vez más el arroz y frijoles que me comía en casa, donde hubo gente que me trató como si fueran mis padres. Fue algo especial. Encontré nuevamente motivación, la motivación que andaba buscando. Me sentí útil y sentí que podía encontrar un lugar en la sociedad para mí, que sí había un lugar para mí en la sociedad y que también podía alcanzar pues, una carrera profesional. Y aún hago eso a pesar de que ya a mi edad debía haberme graduado o estar en un programa de maestría, aún me estoy graduando de mi bachillerato. Y he sido feliz, realmente he sido feliz. Esto cambió mi vida, cambió mi perspectiva. Sigo aprendiendo sobre la cultura, sobre la sociedad, pero ya no me siento como me sentía antes. Ahora siento que soy una parte importante de la sociedad, que tengo derechos, que tengo oportunidades, las cuales quiero aprovechar muy bien. Y sobre todo tengo una misión de servir. Y he sido feliz con todo lo que Dios me ha dado. Nací en Brasil, mis padres son argentinos, así que tengo la cultura un poco mezclada entre los dos lados. Desde chiquito hasta los 10 años de edad viví en la ciudad de Río de Janeiro y ahí congregamos en la iglesia principal de la ciudad. Incluso tenía un ministerio de comunicación acoplado, entonces había gente de todos lados, una iglesia enorme, programas grandes, diferentes niños para hacer amistades, la escuela también, entonces tenías la escuela, el ministerio, la iglesia, un montón de gente. Como es una ciudad grande, mis papás no eran directamente relacionados a ser pastor o diácono, estaban más relacionados con la escuela sabática, entonces no estábamos demasiadamente involucrados en las actividades de la iglesia. Pero sí, mis padres tuvieron buenas amistades y sí pasábamos tiempo con los amigos, un fin de semana y paseando y haciendo diversas actividades. Cuando llegué a los 10 años, mis padres decidieron mudarse a Argentina para estar más cerca de la familia, cuidar de los abuelos y entonces así darnos esa experiencia también a mí y a mis hermanos de vivir en la patria de ellos. Al principio nos costó un poquito encontrar una iglesia que nos encontráramos bien, que pudiéramos hacer amistades, hasta que conseguimos encontrar una iglesia cerca de nuestra casa, que es la iglesia de San Martín en Buenos Aires. Y es una iglesia menor, comparada por ejemplo con la iglesia de Río de Janeiro o las otras iglesias grandes de la ciudad de Buenos Aires, una iglesia menor, mediana diríamos, pero que nos dio esa bienvenida, esa apertura, ese hacerte conocer, hola, ¿cómo te llamás? ¿Dónde estás al salir de la iglesia? Qué bueno que viniste, te esperamos el sábado que viene. Y una curiosidad que me gustó mucho de esa iglesia, algo que noté en Argentina, no solo en esa, pero en otras, es que muchas iglesias, cuando hacen sus sociedades jóvenes a la tarde, después de esa actividad se quedan a la noche en la iglesia, ya sea en su salón de jóvenes o en lugar para jugar,
y ahí se quedan disfrutando, o se quedaban disfrutando en esa época del resto de la noche. Y para nosotros era fantástico, porque estábamos empezando a crecer, había varios niños, entonces podemos hacer amistades, podemos jugar a la pelota, a voleibol, ping pong, y ahí teníamos todo el sábado de la noche para disfrutar. Lo mismo para mis padres haciendo amistades. Algo muy interesante que pasó en esa iglesia, es una iglesia que tenía un patio pequeño, y ahí nos acomodábamos y buscábamos una forma de jugar. Pero llegó un momento que querían expandir, con tantos niños creciendo, entonces decidieron juntar dinero, comprar la casa de al lado, porque estamos hablando de una metrópoli, entonces como no es como hay un estacionamiento grande, un lugar para construir, no hay espacio. La iglesia no tiene estacionamiento, tienen que estacionar en la calle. Entonces se compró la casa de al lado, se destruyó y se construyó un complejo deportivo para la iglesia. Del tamaño más o menos de 2 canchas de básquetbol, una al lado de la otra, ¿sí? No la una en secuencia a la otra, o sea, bien largo, donde se jugaba toda la noche al voleibol, al soccer, al fútbol, al básquetbol, los niños jugando, corriendo. Y llegó al punto que incluso pasaron el club de aventureros y el club de conquistadores para el sábado a la noche. Entonces, la iglesia tenía todas las razones para, después de sociedades jóvenes, quedarse y estar ahí desarrollando y construyendo comunidad, desarrollando amistades. Y eso para mí, como llegando a la adolescencia, fue fundamental. Porque ahora, en lugar de estar aburrido sin saber qué hacer un sábado a la noche, que es justamente donde muchas veces la creatividad nos mete en problemas, yo me la pasaba en la iglesia, ahí jugando a la pelota que tanto me gustaba, construyendo amistades, desarrollando amistades con mis amigos, y hasta llegó al punto de que la gente le gustaba tanto estar ahí que ellos pasaron el club de aventureros y el club de conquistadores para el sábado a la noche. Entonces, toda la iglesia tenía todas las disculpas necesarias para pasar todo el sábado a la noche, venir para las sociedades jóvenes y después quedarse para jugar y divertirse y socializarse. Y eso ayudó a crear un senso de comunidad muy sano, muy lindo, que incluso en mi caso yo invitaba amigos que no eran de la iglesia. Hey, ¿te gustaría venir a jugar a la pelota este sábado a la noche? Vamos a la iglesia y está re bueno, nos divertimos, y ahí pasamos lindos momentos.